¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Hoy estamos en compañía de Andrés de Negri, un referente del videoarte y la videoinstalación en Argentina, creador y director de la BIM, la Bienal de la Imagen en Movimiento, que es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Universidad 3 de Febrero, docente de varias universidades. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bueno, gracias, Evelyn, por invitarme a conversar. Bueno, vos venís del campo del cine, no tanto desde las artes visuales. Es raro eso, porque yo en realidad no sé si vengo del campo del cine. Yo vengo de, en todo caso, estudiar cine, pero nunca fui del campo del cine como se lo entiende generalmente, que es cine industrial. Yo nunca, para empezar, nunca me interesó el cine industrial y por lo tanto no participé de ese terreno. Digamos, tengo amigos del cine, se podría decir, pero que son sobre todo amigos que me hice en el terreno más de la educación, digamos, o fueron compañeros míos o colegas míos como profesor o alumnos míos que vinieron amigos, pero no sé si vengo del terreno del cine. ¿Y con qué expectativa entraste a esa carrera si no te interesaba? ¿Cuál era tu Es que fue muy raro, porque yo venía a estudiar antropología. Yo estudié 2 años de antropología en La Plata, en la Universidad de La Plata. Y en realidad estudié antropología en La Plata después de que mis padres me dijeron que no me iban a pagar de ninguna manera la carrera de cine. Y porque un abogado podía ser director de cine, porque un arquitecto podía ser director de cine, polémico. Porque un médico podía ser director de cine. No, en algún punto tenían razón. Pero yo igualmente quería estudiar cine, eso fue... Pero no sé por qué, porque yo no sabía de cine, ni era un tipo que iba mucho al cine. A mí me gustaba filmar, y eso es algo que sigo manteniendo. Generalmente la gente de cine no filma en un sentido concreto, directo. El rodaje, lo que uno entiende como rodaje, no tiene nada que ver con ponerse a filmar. A mí me gusta agarrar la cámara y hacer imágenes. Y un rodaje no tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo un despliegue donde, bueno, sí, la imagen es el resultado final, pero dentro de lo que es el despliegue del rodaje como situación, incluso como experiencia, la imagen pesa poco. Incluso la experiencia personal de construir una imagen. No sé. A mí se me había ocurrido estudiar cine porque yo grababa mucho en video. Mi fascinación era estar con la cámara de video y grabar. Y de hecho, yo durante la secundaria trabajaba primero en un kiosco de diarios y después estacionando autos en un estacionamiento. Y con la plata que me ahorré, podía comprarme una motito y lo que tenía en la cabeza era comprarme la cámara de video. Y era la motito o la cámara de video y fue la cámara de video y la usaba todo el tiempo. Incluso en La Plata hay como una comunidad estudiantil muy grande, ¿no? Porque vienen de todo el interior o van de todo el interior a estudiar. Y yo estaba con la cámara y los momentos de amistad, digamos, entre todos los que convivíamos de alguna manera ahí, yo estaba con la cámara de video y grababa a mis compañeros y grababa las situaciones y nos íbamos a un bosque, no sé si es Ensenada, no sé, por ahí. Y yo grababa con la cámara las situaciones, ¿no? Y
ya tenía una especie de empresita, de productora, con un amigo que había conocido en otro trabajo, nada que ver, un trabajo de verano en la rural. Me había conocido con un flaco un poco más grande que yo, que estudiaba publicidad, y que el padre era coleccionista de arte. Y yo tenía la cámara de video y sabía editar y esas cosas. En esa época editar era muy difícil, no era que tenía los equipos para editar, porque no se podía editar con una computadora. Tenías que tener una isla de edición, entonces íbamos, alquilaba por hora una isla de edición. Pero el padre era coleccionista de arte y a él se le había ocurrido que juntos hagamos videos para artistas y videos para galerías de arte. Y así te estoy hablando, no sé, sería 1992, 1991, una cosa así. Y ahí arrancamos a hacer videos. Teníamos una pequeña productora que hacíamos videos para artistas y para galerías de arte, era como muy específico. Y nos fue bien, no sé, duró poco, pero nos fue bien. Y después, cuando entré a la FUC, seguimos haciendo, y yo seguía haciendo por mi lado eso, ya sacando los equipos de la Universidad del Cine. En ese momento, no sé si ahora será así, pero en ese momento, estoy hablando ya de mediados de los 90, de la Universidad del Cine uno podía sacar equipos y estudiabas ahí casi sin ningún problema. Entonces yo armaba toda la producción tenía muy buenas producciones de videos para artistas, ese tipo, y videos de muestras en galerías y demás, con los equipos de la Universidad del Cine. Era genial porque me pagué de alguna manera los estudios con los equipos que sacaba de la universidad. Sí. Así que por eso estudié cine. Pero yo no sabía qué quería hacer, no sabía por qué estaba ahí. Todos mis compañeros sabían mucho de cine. Yo no sabía el nombre de ningún director de cine, no conocía el nombre de ningún actor, y nada. Y hoy más o menos sigo así. No, mentira. No es así. Pero por ejemplo, los nombres de actores, esas cosas, no conozco ninguno. Ni de acá ni de ningún lugar, ¿no? Obviamente hay todo un cine que me apasiona, pero no. Y después, estudiando cine, durante el primer año sí tuve la respuesta de por qué estaba estudiando cine, que fue encontrarme con Jorge Laferla, que fue profesor mío, y fue como una gran guía, porque, digamos, ahí él me dio la respuesta. Yo me acuerdo una de las primeras clases, donde vi dos trabajos, dos películas que a mí me marcaron y dije, ok, es por esto. Claro, yo no quiero hacer Star Wars, yo no quiero hacer Pulp Fiction. En ese momento todos estábamos fascinados con Pulp Fiction. A mí no me interesaba. Me interesaba como película, como entretenimiento. Bueno, voy al cine, la paso bien. Pero no me interesaba como cosa a hacer. Y me acuerdo que la Ferla, bueno, obviamente era el único que daba video en ese momento, que video se entendía como la parte experimental del video, ¿no? Más vinculado al videoarte. Más vinculado al videoarte, claro. Sí. En ese momento era video igual. Era videoarte, pero era video. De hecho, ¿qué es el videoarte? ¿No? El videoarte es eso, fue ese video independiente. Fue cuando había videoartistas. Hoy no hay videoartistas. Hoy hay artistas contemporáneos que trabajan con video, ¿no? Pero no creo que... No, el videoarte como tal, para mí, no sé, es una categoría superada, es un momento, fue una época. Igualmente con los videoartistas, ¿no? Hoy hay artistas que trabajan con video, pero la mayoría de esos artistas que trabajan con video no trabajan solamente con video. Y me parece muy sano eso. Pero en los 90, obviamente en los 80 también, pero acá sobre todo en los 90, no era así. Era como el video había constituido como un espacio muy, muy propio, igual que el que tiene desde siempre y mantiene en lo contemporáneo el cine experimental. El cine experimental tiene como una comunidad, como un circuito sumamente insular, ¿no? Es una islita en el mundo de la producción estética universal, donde nos conocemos entre todos, somos nosotros los que vamos a ver las películas, hay espacios específicos y ocasionalmente el cine experimental entra en un museo, o sea, pone un pie en
en el campo de las artes visuales, digamos. Y después lo saca, ¿no? Vuelve como a su lugar. El video era medio así, en los 90 por lo menos, ¿no? Y se mezclaban muchas cosas, se mezclaban los artistas que estaban trabajando en video, gente que trabajaba en video que no se sabía lo que hacía y que terminaba definiéndose como videoartista, porque no, pero después también estaba toda la parte de la animación independiente, del periodismo independiente, de la contrainformación, del videoclip. Hay que entender el cambio fuerte de época, ¿no? Hoy todos somos productores audiovisuales, todos grabamos videos, subimos a la red, lo promocionamos. Todos generamos contenidos. Tal cual. En esa época no. En esa época tenías que tener una cámara de video para empezar. Y después tenías que romper el mandato que esa cámara de video tenía, que era el uso hogareño, para producir otro tipo de cosa, en principio. No sé si llamarlo obra, pero llegar a otro tipo de trabajo. Y eso suponía el paso, además, de tener que encontrar los medios para poder postproducir en muchos casos. Yo tengo videos que están todos editados en cámara, en Hi8 me acuerdo, donde yo grababa en Hi8, pasaba a VHS, después reproducía de la videocasetera al televisor y grababa de la pantalla del televisor con la camarita Hi8, reencuadrando, y editaba de esa manera directamente en cámara, por corte, así, tac, tac, porque no era sencillo. No era sencillo editar. Entonces, fíjate, tenías un montón de impedimentos que te llevaban a tener que estar muy decidido, que querías producir algo de determinado tipo, ¿no? Había mucho trabajo detrás. Claro, sí, había una determinación importante. Pero bueno, entonces yo me acuerdo cuando la Ferla me mostró, pasó un video de Andrés Di Tella, y no era solo de Andrés Di Tella, que se llama Reconstruyen crimen de la modelo, Fabián Hoffman. Sí. Y para mí ese video fue como ok, ¿no? Como que me abrió la cabeza y dije, yo quiero hacer esto. Y en toda la carrera nadie me enseñó a hacer eso. Yo aprendí mucho cuando estudié. La Universidad del Cine tiene una gran formación técnica, pero todo lo que es la parte de dirección de actores, para mí era nada, era muy pesado, una patada al hígado cada clase de dirección de actores, me parecía horrible. Todo eso, guión, ¿no? Era tremendo, guión para mí era tremendo. Digamos, esas materias que son lo más cinematográfico que, ¿no? Lo que todos mis compañeros querían hacer, ¿no? Escribir y dirigir, a mí me parecía un bodrio. Y los rodajes también, ¿no? La pasión los rodajes me parecían un bodrio. Yo quería estar con mi cámara, yo quería hacer lo que ya hacía, que era estar con mi cámara y el mundo adelante, y construir a partir de eso. Y en tus primeros videos, que ya empezás a considerar como obras, tienen muchas características autobiográficas. Aparecen tus papás, aparecen fotos tuyas de pequeño, cartas familiares. ¿Por qué te expusiste de esa manera? Eso era muy propio del video. Es muy propio del video desde los 60s, ¿no? La primera cámara de comercialización popular aparece en 1965. Está el movimiento de la performance, por decirlo de alguna manera, ¿no? La performance con práctica artística está a pleno, ¿no? Además está por llegar la década de la performance, que son los 70. Es así como, además está atravesado por una fuerte crítica social, política. Además hay un clima de época bastante, y la cámara de video entra ahí, aparece en ese contexto, y lo primero que hacen los artistas, sobre todo, es empezar a grabarse ellos mismos. Hay el texto más famoso sobre estética del video es Video, la estética del narciso, de Rosalind Krauss, de 1972, 74, por ahí. Y justamente lo que dice Rosalind Krauss es que es tan fuerte la tendencia
de los artistas que agarran una cámara a registrarse a esos mismos e inmediatamente empezar a construir, además de con su propia imagen, a partir de lo cotidiano, del registro de lo cotidiano, que ella se tienta a volcarlo como especificidad del medio. Bueno, la especificidad del medio video para Rosalind Krauss es esa autocontemplación, ¿no? Y yo caí en esa también, porque todos mis referentes venían muy por ahí, ¿no? Todo lo que yo había accedido en ese momento. Y además hay que entender que eso era fuertemente disruptivo, de alguna manera. Porque ahora vivimos en el universo selfie. Entonces, tener una imagen de uno mismo grabado por uno mismo es como lo más común del mundo, digamos. La gente, el grueso de las redes está... La gente es capaz que publica, circula imágenes producidas por ellos mismos, de ellos mismos, no sé, 3-4 veces al día, ¿no? O más. Pero no existía esa cotidianidad de las imágenes autorrepresentativas, ¿no? No, entonces era como todo un posicionamiento, poner lo cotidiano en el lugar de la circulación estética, ¿se entiende? En el lugar de llevarlo a la visibilidad. Eso era como todo un gesto estético, discursivo, incluso hasta político, ¿no? Mostrar el cotidiano, porque era lo que negaban los grandes medios de comunicación. En este sentido, por ejemplo, Sadie Benning, que es una artista americana, que es la hija de James Benning, un cineasta experimental, tiene toda una producción muy interesante en los 90 de videos también, que es ella hablando a cámara, que hoy es ni más ni menos que un youtuber, ¿no? Sí. Pero en ese momento era totalmente disruptivo, porque además pasaba otra cosa, más allá de que había que tener un equipo, como te decía antes, había que tener los medios para postproducir las imágenes generadas, y además tenías que tener la posibilidad de insertar tu producción en un circuito de exhibición. Hoy todo eso se hace desde el celular, hoy tenés todo eso resuelto en tu bolsillo, pero en ese momento era muy diferente, digamos. Tenías que llegar a producir algo y después insertarlo en el circuito de festivales, en el circuito de programaciones de museos. Era la única manera de visibilización que tenía eso. Entonces, esto que hoy para nosotros es cotidiano, fíjate que no estamos hablando de hace tanto tiempo atrás. En los 90 era bastante potente. Además, tengo otra respuesta para eso. En realidad, mis primeros videos no tienen que ver con lo autorreflexivo, digamos. No tienen que ver con mi historia familiar. Después sí. Pero yo, digamos, me metí con la historia familiar y sobre todo con mi niñez. Yo tengo toda una serie de autorretratos, de obras que son autorretratos míos en la niñez. Porque mi familia, yo lo tomo como una metonimia de lo que era una época, digamos, la niñez en la dictadura. Me interesa mucho más eso que contar mi historia. Mi historia, bueno, es mi historia, no sé, se la contaré conversando con mis amigos y demás. Como yo lo que plasmo algunas veces en algunos trabajos no es tanto, bueno, esta fue la niñez de Andrés de Negri. No, esta es la niñez, estos son rastros o trazos de la niñez de una generación. Claro, en los momentos más oscuros, sangrientos, perversos de nuestra historia. Y después progresivamente te fuiste metiendo cada vez más en el campo de la historia argentina. Un pasaje de lo micro hacia lo macro, una correspondencia. Sí, es raro. Años. Sí, sobre todo con las imágenes de archivo. Sí. Lo que pasa es que a partir del 2003 yo, siempre nunca tuve la posibilidad de
de ejercer, nunca tuve un espacio de militancia política, digo, ¿no? Estuve en la FEDE, en la Federación de la Juventud Comunista, en el FJC, en La Plata, un poco, no es que era sumamente activo. Después me fascinó el anarquismo en un momento y me acerqué un poco a la FLA, pero después era como el nihilismo propio de los 90, ¿no? Y yo, como muchos otros, pude entender que el Estado puede ser constructor de derechos a partir del proceso que se inicia en el 2003, ¿no? con Néstor Kirchner. Cuando Kirchner llega al poder y en las primeras semanas toma como unas medidas así determinantes y sumamente simbólicas, yo quedé sorprendido por lo que un político podía hacer, ¿no? Para mí en ese momento todo poder era represivo y a partir de ese momento entendí que el poder significa poder transformar, ese poder de transformación, o sea, poder de modificar algo que históricamente había sido en función de una represión, en función de consolidar la injusticia reinante. A partir de ese momento empezaba a cambiar lo que yo veía. Digamos, el poder político se usaba para construir derechos y para hacer grandísimos actos simbólicos, ¿no? La imagen de Néstor Kirchner dando la orden para que bajen los cuadros de los genocidas es como, digamos, para mí es una gran obra de arte eso, ¿no? Eso supera cualquier obra de arte gestual, ¿no? Hay un acto performático ahí. Además, si uno ve el registro en video de toda la caminata previa de Néstor y la gente que camina con él, es perfecta, es como una obra hermosa y potente, y es más que una obra de arte porque tiene un efecto digamos, concreto en lo real. Entonces a mí, digamos, ahí me cambió totalmente la cabeza. Fue un proceso muy rápido y dije, mierda, claro, el poder de un gobierno puede utilizar la estructura del Estado para construir derechos y para empezar poco a poco a, no sé cómo decir, digamos, debilitar esta contundencia que tiene el modelo de desigualdad, ¿no? Equilibrar un poco. Y a partir de ahí me empecé a interesar mucho más por la historia nacional. Y sí, y ahí arranqué de vuelta con otras cosas, digamos, desde otra perspectiva también, ¿no? Que son todas las instalaciones fílmicas a partir del 2012 recién. Pero sí, porque además yo en el medio estuve muy peleado con el mundo del arte. Este grupo de obras que tienen el mismo nombre y diferentes subtítulos, Éramos Esperados. Sí. Que es un poco paradójico porque, como recién mencionabas, hay escenas de represión, de violencia, y uno se pregunta por quién éramos esperados y esta gente nos está expulsando. Sí, sí. En realidad, Éramos Esperados sale como título. A mí me da un poco de vergüenza decir esto, porque es como, no sé, citar a Nietzsche, que generalmente es o Nietzsche al que se cita o Benjamin. Sale de Benjamin, de esa especie de ensayo, poema hermoso que es sobre la noción de historia o sobre el concepto de historia. Que hay unos, son todos como pequeños apartados, como pequeños bloques, y hay uno que habla sobre la responsabilidad que tiene el presente sobre el pasado, ¿no? La responsabilidad que tenemos nosotros frente a las luchas del pasado, como esas vidas que se perdieron, como ese sufrimiento que tuvo lugar, como toda esa lucha fue en función no necesariamente de aquel presente hoy pasado, sino de este presente que yo vivo. Entonces, como uno tiene que hacerse cargo de aquellas luchas, ¿no? Entonces es muy, digamos, va por ahí en realidad Éramos Esperados. Éramos Esperados es una puesta en contexto presente.
más allá de las imágenes que están ahí, no sé, proyectándose. ¿Y en qué momento empezaste a incorporar los dispositivos de proyección como parte de la obra? A exponer también los proyectores funcionando, que en general en el video o en el cine están ocultos y uno se centra y focaliza la atención en las imágenes y no importa tanto de dónde provienen. Y vos expusiste todos esos aparatos de proyección. La primera obra que hice con proyectores de Super 8 en loop, donde el proyector tenía tanto valor como las imágenes proyectadas, fue en 2006, en una muestra en el Centro Cultural Recoleta. No sé si era Cultura y Media, esta muestra que hacía Graciela Tacchini, no me acuerdo realmente, puede ser que sí. Y eran 2 proyectores de Super 8 en loop y 2 pantallitas que proyectaban sobre 2 pantallitas de retroproyección. Entonces uno los veía desde adelante, los proyectores estaban atrás y la luz que salía del otro lado, además de armar en la pantalla la imagen, también como que bañaba, se volcaba sobre la plataforma, sobre el piso, donde estaban estas 2 pantallitas, donde había un texto, un textito impreso. Que esa obra es parte de esta serie de autorretratos en la niñez durante la dictadura, en 2006. Esa fue la primera que hice. ¿Por qué? La Ferla de vuelta. La Ferla aparece mucho en esto porque la Ferla es un no sé cómo decirlo, es un obsesivo de la tecnología, digamos, del valor que tiene el uso de la tecnología en cada obra, ¿no? ¿Por qué elijo video digital? Simplemente porque es lo que más definición me va a dar ahora o no. ¿Qué valor tengo si hago esto mismo en video analógico? El uso de los materiales no suele ser inocente. No, claro. Pero generalmente cuando estudias cine eso no se pone en valor, ¿no? Digamos, pocas veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué estoy filmando en esto? Bueno, porque es una cámara 4K u 8K y filma en RAW y es lo mejor con lo que puede filmar. Ok, bueno, vamos con esa. ¿Se entiende? No, pero acá es otra cosa, es diferente cuando uno piensa en una escultura en bronce o en una talla en madera o pintar en acrílico o acuarela, digamos, son proyectos totalmente diferentes. Entonces la Ferla siempre siempre empuja a pensar desde sus textos, en sus clases, en las muestras que cura, siempre empuja a pensar sobre esa toma de decisión en relación a la tecnología que uso, porque finalmente es el soporte de la obra, entonces no es poco. Entonces a mí me habían regalado una camarita de Super 8, no sé quién, cómo, apareció una cámara de Super 8 porque yo estudiaba cine, entonces alguien me la regaló. Y yo fui y compré unos cartuchos de Super 8, pero atrás yo enseguida empecé a trabajar con Jorge Laferla, ¿no? Cursé ese primer año, cuando terminé de cursar ese primer año empecé a trabajar con él como su asistente en unos proyectos de televisión, y después empecé a dar clases inmediatamente con él y empecé a trabajar también como su asistente en unas muestras de donde yo aprendí todo con lo que después pude hacer la Bienal de la Imagen en Movimiento, que eran las muestras euroamericanas de cine, video y arte digital, que se hacían sobre todo en el Rojas, pero tenía otras sedes también, ¿no? El Goethe, la Alianza Francesa. Entonces yo tenía ¿viste? a la Ferla acá al lado del oído todo el tiempo, ¿no? Yo no podía filmar en Super 8 sin preguntarme por qué usar Super 8, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto en Super 8 y no agarro la cámara de video para hacer esta misma imagen?
Entonces yo empecé a filmar a partir del 78. Mi viejo, por suerte, cae preso. Primero desaparece, después cae preso. Y estuvo preso durante 7 años, por suerte. Y desde la cárcel me mandaba unas cartas con unos dibujos. Y dije, ok, acá hay una relación de época, por lo menos. Digamos, si yo estas imágenes, estas cartas, alguna vez las voy a usar para hacer algo, hay una coherencia, hay una cuestión de época que tiene que ver con el Super 8. Y lo primero que filmé fueron esas cartas. Eso fue lo primero que filmé en Super 8, porque me hacía... Y después filmé las imágenes que fueron a esa instalación, que eran unas fotos, era una pantallita, porque toda la obra es como un dispositivo que cuenta una historia, o por lo menos es como un momento, ¿no? La obra se llama Un martes. Y básicamente describe el momento como un poemita, ¿no? El momento, como esos poemitas mínimos de William Carlos Williams que vuelven un momento hermoso el instante en el que pasa un camión de bomberos, ¿no? Ese tipo de descripciones así, sobre todo muy visuales. Y esa obra describe o plasma estéticamente algo que es una situación mía, que era mi papá llevándome a la escuela, 7º grado, y contándome alguna barbaridad durante la época del terrorismo de Estado, alguna barbaridad, así con orgullo, ¿no? Y era como una situación complicada. Entonces, toda la paradójica, más que complicada, paradójica para mí, ¿no? En mi pensamiento, un nene de 12 años, ¿no? Y esa obra marca un poco eso. Entonces, ¿por qué los proyectores? Porque los proyectores también marcan una época, 70s, 80s, es perfecto. La textura de la película, el parpadeo, el sonido que genera, el ámbito totalmente familiar e íntimo al que corresponde el proyector de Super 8, ¿no? Y, digamos, es una memoria familiar de una determinada época. Y por otro lado, ese loop material, digamos, el rulo de película, ¿no? Que mantiene como esa historia en una situación visual, digamos, no narrativa, cinematográfica, lineal, que supone de una temporalidad determinada, 5 minutos, 12 minutos, hora y media un largometraje, sino que tenía más esta posibilidad de volverse una especie de escultura, se podría decir casi narrativa, ¿no? Entonces, digamos, todos los elementos conforman un retrato de ese instante. ¿Y los proyectores? Por eso los proyectores ahí puestos como parte de la composición de esta obra, ¿no? ¿Y vos los intervenís o son los proyectores originales los que utilizás? En ese caso son proyectores originales. Hago algunos pequeños ajustes para que el loop corra mejor, digamos, le saco alguna correa, pero no son sustanciales en el concepto de la obra, son simplemente cuestiones técnicas. Sí. Y hay una imagen que aparece mucho en los últimos años, que es la de la bandera argentina, que se supone que fue la primera imagen fílmica en la Argentina, realizada por Eugene Pi, pero esa película se perdió, desapareció. ¿De dónde surge la imagen que vemos en tus videos? Eso es la bandera de atrás, no la de Plaza de Mayo, sino la que estaba atrás de esa bandera gigante que estaba atrás de la Casa Rosada. ¿Es una reconstrucción tuya? Sí, total. De hecho, en 1897, cuando Eugenio Pi hace esa filmación, la bandera argentina no tenía el sol en el medio. Y si vos ves toda esa serie y ahora otra serie más
que tiene esa imagen como central, tiene el sol, la imagen tiene el sol, ¿sí? Pero esa es una grabación en video que ni siquiera hice yo realmente, la hizo Gonzalo Egurza, que trabaja conmigo, es un colega fundamental, un colaborador fundamental y un colega, él como artista también. Él buscó el momento, fue 2, 3, 4 veces hasta que consiguió la imagen bien de la bandera extendida, flameando, y fue esa imagen la que usamos, que hace referencia a aquella imagen, ¿no? a esa imagen perdida. ¿Pero hay descripciones de cómo era? Yo entiendo que no, que Eugenio Pi dijo, fui y filmé la bandera. Y fue la primera filmación. Entonces, es como raro, porque en realidad no está esa película, no sé si alguien alguna vez la vio, si hay un relato de alguien que la haya visto, o solamente existe el relato de Pi, que dijo, no, yo filmé en 1897, apenas llegó la cámara. No sé, no sé si fue así. Y esa película está perdida, cosa que le suma un giro más a lo que es todo el trabajo con la memoria, con el que yo trabajo ahora, ¿no? Porque en realidad estaríamos tomando, ¿por qué la primera filmación en territorio argentino? Bueno, por eso de ir al origen de la memoria, cuál es la memoria más antigua que podríamos tener, pero incluso esa memoria está como construida, no es un documento, ¿no? Es una reconstrucción. Entonces, el relato de alguien acerca de claro, un supuesto hecho. Claro, que me gusta que sea así. Porque en realidad todo es relato. Todo es relato, todo es una construcción. La verdad en sí no existe. Entonces, bueno, sí existe, ¿no? La única verdad es la realidad. Digamos, en el universo de la posverdad, cuando un pibe se muere de hambre, digamos, no hay posverdad que garpe. No hay posverdad que cambie eso. Entonces ahí hay un límite. Pero me gusta esa cuestión de que esté eso ahí planteado, esté esa imagen flotando como casi con ese orgullo de ser la primera filmación en territorio nacional, cuando en realidad no lo es. Me parece que está bien, me parece que es interesante eso. Porque le da, de vuelta, porque le da un nuevo giro conceptual al gesto de poner esa imagen o de usar esa imagen. Y hace un par de años hiciste una muestra en el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo, sí, vinculada a Oscar Boni, sí, a su serie de suicidios donde él disparaba contra su propia representación. Sí. ¿Cómo surgieron esos trabajos? Eso fue, yo por un amigo conozco a Oscar Boni, y finalmente nos terminamos haciendo medio amigos. Pasamos bastante tiempo juntos, hubo algunos periodos más, menos, cenas, salidas, y empecé a grabar, también medio por propuesta de este amigo, de Claudio Golombek. Empezamos a grabar momentos con Boni. De hecho hay un momento muy lindo que es la visita a una muestra de Lucio Fontana en Fundación Proa. Eso es una memoria increíble para mí, digamos. Además, en un momento en la filmación afuera se larga a llover de una manera torrencial y Oscar Boni está hablando al lado de un cuadro de Fontana, como dando su interpretación o su análisis del cuadro. Se para y dice, ay no, esta tormenta hay que disfrutarla. Entonces es muy bueno como gesto, porque abandona una obra monumental, para él monumental, esos tajos sobre la tela, abandona como todo lo que podemos estar hablando de un artista fundamental. ¿Por qué? Y por la potencia de una tormenta. Y sí, es así, me gusta eso. Y Boni se mete abajo de la lluvia y como que se pone a jugar como un niño, y va Claudio también y se ponen a saltar abajo de la lluvia. Y es un momento hermoso. Yo a partir de conocerlo a Boni, después terminé viviendo en su casa, porque él tenía unos espacios que alquilaba como taller y demás, y yo terminé viviendo ahí. Y tuve la suerte de estar presente cuando Boni hacía los disparos, porque los hacía en su casa.
disparaba a sus autorretratos fotográficos con vidrio por delante, ahí adentro de su casa. Apoyaba unos tablones contra una columna y ponía el cuadro ahí, la fotografía, y le entraba a dar. Y era genial, porque yo ya conocía las obras con disparos de Boni, pero estar ahí, en el momento del disparo, era como sublime, era como la lluvia, era como la tormenta, ¿viste? Era como, ok, está el cuadro, pero este momento, ¿no? Digamos, el gesto tácito, que está de forma tácita en la obra, yo lo tenía ahí. Y estaba yo, estaba Patricia Rizzo, estaba Claudio Golombek alguna vez, estábamos así, ¿no? Pero yo era uno de los 2, 3 o el único testigo que estaba ahí cuando el chabón estaba disparando. Era nada, yo era como muy consciente de que era un momento sublime, por lo menos lo era para mí, pero... ¿Y ese prestaba a que vos lo filmes? Sí, porque con Claudio le habíamos dicho que queríamos hacer algo, queríamos grabar, queríamos hacer una película, un video. Bueno. Entonces yo lo filmé en Super 8, en ese momento no supe por qué lo estaba filmando en Super 8, hice como un pequeño retrato que se llama Instante Boni, que Boni lo llegó a ver, le gustó, le parecía que estaba bien. Después hice un video más largo, de media hora, que se llama Cerca de Boni, no Instante Boni, se llama Cerca de Boni, que es una cosa en el medio ensayo, medio televisión. Lo que pasa es que fui buscando como formas de poder pagarlo y finalmente lo pasaron por Canal A y a través de la universidad, y la universidad como que me terminó, digamos, me produjo el último tramo, pero quedó algo medio televisivo, no sé. Igual es un trabajo que a mí me gusta mucho. ¿Más cercano a lo documental? Más cercano a lo documental, sí. Entonces nada, esas filmaciones, ahí empecé, no sé, terminé teniendo una serie de retratos a Boni, ¿no? En el momento del disparo. Y después pensando sobre por qué el Super 8, por qué no lo grabé en video, que también lo grabé en video, pero por qué además el Super 8, que de vuelta era algo, porque desde el origen de mi formación con La Ferla esa pregunta estaba ahí como ineludible, sobre todo porque no me podía permitir la respuesta de por qué es lindo el Super 8, porque es una imagen tan linda. Digo, si llegaba esa respuesta, chao, agarraba la película y la tiraba a la basura. Entonces, ¿por qué el Super 8? Y me llegó una imagen que estaba buena, que era como una imagen de la situación de Boni disparando y de yo filmándolo en Super 8, pero como vista por un tercero. Y era claro, Boni disparando, y la cámara de Super 8 tiene mucho de forma de arma. Y yo disparándole a Boni con la cámara de Super 8, con esa pistola. Entonces dije, claro, hay un instante, tiene que haber un fotograma, que es el fotograma donde efectivamente el disparo está. Esta imagen física, esta imagen en sí, no existe, no podría existir en video. Pero existe en la tira de fotogramas. Entonces ahí empecé a buscar físicamente el instante del disparo. Por eso después Instante Boni. Y de ahí salen esos retratos fotográficos, que son tiras de 5 fotogramas, donde supuestamente el fotograma del medio, 2 arriba, 2 abajo, el del medio sería el más próximo a ese momento imposible, porque no existe como tal el instante preciso, exacto del disparo. No existe porque ¿cuál es el momento del disparo? El que acciona el dedo, el golpe del martillo, la bala que sale del casquillo en el momento de la explosión adentro de la pistola, cuando la bala deja el cañón de la pistola, cuando la bala impacta, cuando el proyectil impacta sobre el vidrio. ¿Cuál es el instante? En realidad no existe como tal, pero uno en principio tiene esa sensación de que bueno, hay un instante, es uno.
Entonces busqué, entonces son variables sobre ese instante y son como el fotograma del medio es el más cercano a eso. Y después hay una obra dentro de esa serie de Retratos a Boni que es una instalación con la que tuve la suerte de ganar el Gran Premio del Fondo Nacional de las Artes, donde son dos imágenes de Boni de perfil disparando para un lado y para el otro. Digamos, es la imagen de Boni que está disparando hacia un lado, hacia el lado de la otra proyección, donde está Boni disparando hacia esta primera proyección, ¿no? Que ahí el uso de los proyectores es como bastante más difícil de comprenderlo en la composición, de integrarlo en la composición de la obra, ¿no? ¿Por qué esas dos proyecciones se hacen con dos loops de Super 8 y no con dos proyectores de video? Y para mí es fundamental esa frontalidad que tiene la obra de Boni, ¿no? Hay una frontalidad muy fuerte que es, bueno, este disparo, ¿no? Yo como cuando me pongo frente a esa serie de suicidios de Boni como espectador, frente a cualquiera de esas imágenes, me estoy parando en el lugar donde estuvo el que ejecutó el disparo, ¿no? Digamos, hay una puesta en abismo muy interesante, ¿no? Hay como fuera de campo frontal como muy activo. Y esa frontalidad de la obra se cobra muchísima presencia con los proyectores de los cuales además sale la película, ¿no? La tira de fotogramas sale del proyector y eso pone en evidencia la materialidad de la película y la existencia efectiva de ese fotograma que yo busco en toda la serie, que es el fotograma del instante del disparo. Entonces, y además de alguna manera es una nueva puesta en escena de esa situación de Boni disparando a su cuadro y yo disparándole a Boni, digamos, esa catarata esa ametralladora de fotogramas que yo le disparaba a Boni justo antes de que vaya a disparar y después están reproducidos ahí en fotogramas, digamos, ¿no? Es esa ametralladora de imágenes que pasa el proyector, ¿no? Entonces está nuevamente puesta esa puesta en escena, está nuevamente configurada esa puesta en escena. Y lo que queda por fuera de campo es la obra, ¿no? Es todo lo que no es, digamos, es el contraplano de las obras de Boni, ¿no? Está digamos, lo tácito en las obras de Boni, que es el gesto del disparo, es lo que ahí está puesto en escena. Que se vuelve corpóreo. Claro, sí, con mucha presencia además. Con mucha presencia en esa frontalidad que tiene. Sumado al sonido también. Y el sonido de los motores, sí, porque los proyectores tienen eso, son visualmente muy atractivos, son una máquina, entonces eso también me permite en la otra serie, en Éramos Esperados, relacionarlos con todo lo que es la idea o la intención del desarrollo industrial, ¿no? de esa idea moderna del desarrollo industrial para generar empleo de calidad y una economía en desarrollo, ¿no? Una economía en crecimiento sólido. Eso que se fue como perdiendo de alguna manera. Entonces tiene eso, ¿no? Digamos, son visualmente muy atractivos, son muy significativos por lo que son como tecnología en cada caso, ¿no? El Super 8 como una tecnología familiar, íntima, el 35 milímetros como una gran máquina industrial, el 16 con ese carácter independiente de periodismo, de documental alternativo, digamos, son máquinas cargadas de valor simbólico y además tienen su sonido, ¿no? que a mí me encanta. Ninguna de estas, digamos, sé que es el sonido de todas estas instalaciones, es el sonido de los proyectores andando. Y en paralelo a toda tu obra, también te desempeñas en el campo de la gestión, la producción, un evento como el BIM, que codirigís con Gabriela Golder. ¿Cómo surgió la imagen de la Bienal
en movimiento y cómo se puede participar como artista o como espectador, ahora que estamos bastante cerca de la fecha de una nueva edición? Mira, la BIM, la Bienal de la Imagen en Movimiento, es, para mí, en principio es algo necesario. Entonces, es lo que yo necesito tener como espectador, como amante de las artes audiovisuales, ¿no? De ese cine bien extremo, radical, de ese video usado de una manera totalmente diferente. Digamos, yo necesito eso, necesito un espacio para eso, que no es el que puede dar un festival como el Bafisi, por ejemplo. Digamos, podemos compartir, hay una zona de superposición entre el Bafisi y la BIM, sobre todo en lo que es el terreno más marginal del Bafisi, que es, ¿no? Esas pequeñas joyas que traen de cine experimental, como Tomonari Nishikawa hace unos años, como James Payne, y Siempre hay algo, que también compartimos, por ejemplo, con el Festival de Mar del Plata. El Festival de Mar del Plata históricamente tiene una programación que a mí me fascina, y ahora que tiene una directora artística sumamente interesante también, estoy seguro que va a ser todavía más rico toda esa programación tan radical y alternativa que tiene. El tema es que no son espacios donde se trabaje la especificidad de eso, ¿no? Digamos, están por contexto, todas esas propuestas están como puestas en relación a lo que es el grueso de la programación de esos festivales, que es o cine independiente o cine de gran industria, ¿no? El Mar del Plata y el Bafisi, ¿no? Que para nosotros es cine industrial, anyway, digamos, para nosotros no hay diferencia entre el cine independiente y el cine de entretenimiento, digamos, ¿no? Es cine industrial, entonces ahí ya nos marca una diferencia fuerte. Con Gabriela pensamos en la BIM sobre todo por eso, por una cuestión de necesidad. En los 90 y en el comienzo de los 2000 estaban estas muestras que armaba la Ferla, que yo las esperaba, yo trabajaba ahí adentro, de vuelta para mí fue de una formación total, y tenía la posibilidad de acceder a un material increíble. Imagínate, de vuelta, no había internet. Ni ahí YouTube, ni siquiera había CDs, eran VHS que circulaban, o para esas muestras nos llegaban Betacam o Umatic, que eran muy difíciles de ver porque además no tenías la posibilidad ni siquiera de verlo en tu casa, tenías que ir a un lugar que era muy raro tener una sala con una casetera de Betacam o con una casetera de Umatic. Entonces, digamos, ese espacio poco a poco se fue disolviendo, que dirigía la Ferla, el Meakbad. Hubo un par de ediciones que era del FIB, del Festival Internacional de Videoarte, que dirigió Carlos Trilnik. También había desaparecido el Buenos Aires Video, que para mí era una referencia absoluta, que era un premio, en realidad ni siquiera un festival, era un premio de video que se daba en lo que en ese momento era el ICI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que ahora es el AESI, creo, ¿no? Agencia Española de Cooperación, no sé, una cosa así, que en ese momento era un espacio, el ICI, sobre todo de Avenida Florida, era un espacio increíble donde uno podía escuchar música experimental, ruidista y ver videoarte, era una locura. Bueno, todos esos espacios desaparecieron. Y la verdad es que necesitábamos un espacio. Hay una producción muy amplia, muy grande de artes audiovisuales, en un catálogo de formatos finales como, digamos, proyecciones, instalaciones, performance, intervenciones, digamos, que demanda un marco de reflexión específico, y ese espacio no estaba, y bueno, ahí está, digamos, lo tenemos que hacer, y lo hicimos, básicamente fue eso. ¿Cuántas ediciones lleva?
y la que viene, la de este año, es la cuarta, que no es poco, porque yo no sé cuántas bienales argentinas se hicieron efectivamente cada 2 años durante 8 o 10 años, ¿no? Muy pocas, creo. Así que estamos este año cumpliendo la 4ª edición. Eso significa que son 8 o 10 años, entre 9 y 10 años trabajando en esto. ¿En qué mes se va a Es en realizar? noviembre, la primera semana de noviembre, la Bienal de la Imagen en Movimiento. Estamos en 2008. Aclarándolo, en 2018, perdón. Estamos en 2018 para aclararlo, porque después estos posts quedan ahí girando. Entonces, la inauguración en principio es el 1 de noviembre de 2018. Y es una... A mí me gusta describir la BIM como una mezcla entre un festival de cine experimental y de video experimental y una muestra de arte contemporáneo donde el eje de las obras es cine o video, ¿no? Entonces tenemos eso, y eso, digamos, ese es el contenido de la programación como obras, pero después eso está acompañado con un montón de actividades, de talleres, seminarios, encuentro con artistas, mesas redondas, presentaciones de libros, performance. Son muchas actividades durante 10 días, y después la muestra central, que se hace en el Hotel de Inmigrantes, queda hasta noviembre, queda 2 meses, hasta diciembre, perdón. ¿Y hay una convocatoria abierta? Hay una convocatoria abierta, nosotros tenemos una instancia competitiva, es el único premio que damos, que es el premio Norberto Grifa a la creación audiovisual latinoamericana. O sea, es solo para cine y video experimental latinoamericano, que para eso para nosotros significa que son obras hechas por artistas que nacieron en Latinoamérica o en islas del Caribe, sean hechos donde sean hechos, hayan sido hechos en cualquier lugar del mundo, o de artistas extranjeros, pero que vivan en algún país latinoamericano de las islas del Caribe desde hace más de 5 años. Eso es básicamente los que pueden participar del premio. Y obviamente cine y video experimental sin ningún tipo de subcategorías. No hay un mínimo, no hay un máximo de duración. Compiten obras de 4 horas con piezas de 2 minutos. Y para nosotros es sumamente coherente eso. Bueno, para terminar, estás inaugurando una muestra en estos días, el viernes 13. El viernes 13 de abril del 2018 estamos inaugurando una muestra en un lugar muy raro para inaugurar una muestra, que es el aula magna de la ENERC, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, que es una muestra en realidad que está producida y es parte de la programación del CINAIN, que es la Cinemateca Nacional y Archivo de la Imagen Nacional, que es un proyecto muy importante, que va avanzando de a poco, pero que es central, porque no tenemos un archivo de la imagen ni una cinemateca en funcionamiento. Y está bueno que tenga este tipo de actividades, porque permiten pensar el cine y el archivo desde un lugar totalmente diferente, que es la puesta en valor de su articulación efectiva con el presente. Bien, bueno, pasaremos a verla. Buenísimo. Entonces se inaugura el 13. Viernes 13 de abril a las 7:30 de la tarde. No apto para supersticiosos. No, para nada. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias a vos, Evelyn. Bueno, nos pueden escuchar en temporadaderelámpagos.com, suscribirse al podcast en Spotify, en YouTube, en iTunes. Estamos en todas las plataformas posibles, así que no hay excusas para no encontrarnos. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.